¿Qué significa para vos estudiar historia? De alguna forma está muy relacionado con lo que yo hago o hice en toda mi vida laboral, incluso antes de los 17 años, que es el periodismo. La diferencia entre el historiador y el periodista es que el periodista trabaja con hechos del presente y el historiador con hechos del pasado, digamos. Cambia la materia prima, pero me parece que de alguna forma hay una relación muy importante en el quehacer, que es el relato de lo que pasó hace un tiempo prudencial como para poder tener un análisis, y entra lo que pasa en la coyuntura y en la vida más diaria y cotidiana. Uno analiza procesos y otro analiza hechos. Uno analiza películas y el otro analiza fotos. Me parece que es una gran herramienta saber un poquito más de lo que aprendemos en la carrera, lo que estudiamos o lo que pueden aprender los aficionados o los interesados en la historia. Me parece que aprender profesionalmente historia te da un plus. No me gusta quedarme afuera de ninguna conversación, además. Aprendí mucho a ser más inseguro, digamos, conociendo la historia. Cuando analizamos cosas del presente estamos seguros de que somos más es así taxativos. por esto. Somos más taxativos, somos más Claro, como absolutos. exactamente. Como que en el presente, el analizar el presente. Esto pasó por primera vez, esto nunca pasó esto que estamos viviendo, y qué barbaridad. Cuando conocemos más en profundidad la historia vemos que hay un déjà vu constante y que se repiten actores, grupos de poderosos y de oprimidos. Hay un permanente volver a dialécticas que no se resolvieron y que no creo que se resuelvan. Entonces, de alguna forma, me parece que esa es una buena definición, a no ser tan taxativo con el presente, ni creer que esto que está pasando no pasó nunca, y que entonces, digo, no esto lo que está pasando hoy puntualmente. La mirada del presente. Exacto. Entonces, bueno... Quita dramatismo también, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, y sobre todo en un país como Argentina, donde el péndulo es fuerte. No es privativo de la Argentina tampoco, eso está bueno también. Ya lo hacía obviamente con el ejercicio del periodismo, y soy muy fanático de la política internacional y leo muchos diarios, toda la vida lo hice cuando no había internet en menor medida, por supuesto. Hoy es mucho más fácil, pero me parece fundamental conocer qué pasa en otros lugares desde la mirada de esos otros lugares. Hoy, además, el canal de noticias de Alemania lo tenés en español, el canal de noticias de Inglaterra lo tenés en español, tenés la CNN en español con contenido de Estados Unidos. Más allá de la internacionalización de la información, obviamente España, Al Jazeera tiene su propia versión en español, y a través de YouTube lo ves en forma gratuita, con lo cual aprender y ver y notar lo que pasa en el mundo también hace un poquito esto también de perspectiva. Claro, de dar perspectiva y no dramatizar lo que estás viviendo acá. O siempre está esa tendencia de creer que la Argentina es una mierda y que el país es una cagada y que esto no salimos más y que afuera está lo mejor. Y cuando rascas un poquito te das cuenta que en todos lados hay problemas muy similares y que tienen que ver con el contexto de época. Y ahí un poquito también entra la historia. Entonces, para no irnos muy lejos, ves que el consenso de Washington en los 80 es un plan internacional, o antes el plan Cóndor para Latinoamérica es un plan internacional. Entonces uno no puede, sí puede también, pero quiero decir, uno no puede mirar solamente la dictadura argentina y los 30.000 desaparecidos en Argentina sin conocer lo que pasó en Brasil, en Uruguay o en Chile. Asistimos en Occidente sin lugar a dudas a una derechización, que yo no sé si es una derechización de la sociedad o es una respuesta a la falta de respuestas que han dado los progresismos, ¿no? Y a problemas puntuales que tienen también algunas sociedades. En Europa, muy fuerte el caso de la migración, por ejemplo. Eso es lo que lleva hacia la derecha, digamos, a las sociedades. Cuando uno mira lo que pasa en Gran Bretaña, que tiene un primer ministro inglés, por supuesto, pero de ascendencia de Medio Oriente, al igual que el alcalde de Londres y el alcalde de Manchester, digamos. Bueno, ahí hay una reacción conservadora fuerte contra ese tipo de situaciones. Bueno, lo de Trump 2016-2020 en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, una derecha mucho más moderada en Uruguay. En Chile podría haber salido para la derecha, pero salió para la izquierda. Yo creo que los que hacen política tienen que ir hacia donde sus convicciones les indican, y hay que darle menos bola a los fantásticos politólogos y
y comunicólogos que encuestadores. venden mucho humo y de pronto hasta empiezan a dictar las políticas. Cuando las políticas de dictar el político, el comunicar lo que tiene que hacer es comunicarlas y nada más. La principal problemática es que nosotros entramos a la dictadura del 76,5% de pobres, salimos con 25% de pobres en el 83, fuimos al 40, 45 a fines de la década del 80, bajamos al principio de la década del 90, pero el 2001 lo terminamos con aquella famosa placa de crónica con 63% de pobres, con la devaluación, la llegada del kirchnerismo, el crecimiento de 8% anual entre 2004 y 2007-2008, hasta la crisis del campo y de Lehman Brothers también. Pudimos bajar otra vez al 25% de pobres, luego Cristina entrega con 30, Macri la lleva al 40 y Alberto no la bajó ahí y entregó con 42, 43, para ahora estar en 56, 57 de vuelta. La pobreza en un país donde la clase media había sido históricamente, por lo menos durante el siglo XX, a partir de lo que a Milei no le gusta, pero la ley Salteña de 1912 y el primer gobierno de Irigoyen en 1916, había sido un país de clase media, que se consolida mucho a partir de la Revolución del 43 y sobre todo el peronismo en el 46, los accesos que tanto con Irigoyen como con Perón de las clases populares y los hijos de las clases populares a la formación profesional, etc. Todo eso que se cayó a la pobreza, digamos, por debajo de la línea de la pobreza es clase media, y esa falta de respuesta de los progresismos en materia económica también de no haber hecho las reformas profundas del sistema productivo que debió hacer la Argentina, quizá desde 1880, no solamente desde 1916 o que incipientemente se hizo ya sobre el fin de la década infame y posteriormente durante el peronismo, pero más por la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial que por la convicción. Entonces siempre fuimos un país exportador de materias primas, y la modernidad lo que ha traído a ese modelo es más concentración que nunca de la riqueza. ¿Por qué? Por un lado, por la tecnificación del campo, donde antes laburaban 20 peones rurales, hoy trabaja uno. Porque hay máquinas, porque hay arado, y desde la casa por un dron. Y por otro lado, insisto, porque hay una internacionalización más fuerte de los dueños de los medios de producción, diría Marx, y entonces nos encontramos con grandes latifundios como no tuvimos quizá nunca en nuestro territorio. Entonces, bueno, todo eso va contribuyendo a generar lo que se denomina pobreza estructural, que esa es muy difícil de bajar. Claro. Y bueno, hoy estamos con un 57% de pobreza, capaz que de lo estructural queda el 40%, pero es un montón, es muchísimo. En una sociedad, insisto, que hasta el 76 tenía 5% de pobres con el mismo esquema de medición. Esa me parece que es una primera respuesta que los progresismos nos dieron. La inseguridad que está atado a eso y a la introducción a partir de la década del 90 del narcotráfico como un actor central, sobre todo en las ciudades grandes, acá no lo vemos tanto en Viedma. También es una respuesta que el progresismo no ha querido darse en un país que, bueno es reconocerlo, tiene 5 homicidios cada 100.000 habitantes. No es un país violento en términos de homicidios, sí tiene un índice alto de delitos contra la propiedad, de robos y hurtos, pero bueno, si uno lo compara con Uruguay, que siempre suele ponerse de ejemplo, tiene 12 homicidios cada 100.000 habitantes. Solo Chile está en el nivel de Argentina. Uno va a Brasil, tiene 30 contra 5 de Argentina. Perú, Ecuador, lo que está sucediendo ahora. Entonces tenemos algunos números más parecidos a Europa en cuanto a la violencia extrema, pero quizás hasta por ese número el progresismo no se ha ocupado del tema de la seguridad y represión del delito. Me parece que hay una huella ahí también de lo que dejó la dictadura y cómo salimos de la dictadura respecto de la mala palabra que significa represión puntualmente, y la represión del delito no es una mala palabra. La represión ilegal es una mala palabra, que es lo que hicieron los milicos con los 30.000 desaparecidos. Entonces, ese es otro punto, me parece. Y ahí radican dos de las grandes no respuestas del progresismo. Y ya te digo, todo vinculado con el no cambio de la matriz productiva. Seguimos siendo un país productor de materias primas. Sí. Eso no cambió como nunca, lo pensó la generación del 80, que estaba muy bien para ese momento del mundo. Yo no vi ningún texto de Roca que dijera que
plantaba la semilla del trigo y de la cebada para siempre en la Argentina, sino que me parece que era para ese momento coyuntural. Insisto, la sustitución de importaciones de Perón, que estaba más forzada por porque Europa había quedado destruida después de la Segunda Guerra Mundial, generó además, insisto, ya venía de antes, de fines de la década del 30, más el gobierno militar, lo cual genera esa masa crítica del obrero fabril que le da, que es el sujeto histórico del peronismo. Pero bueno, después vinieron las dictaduras, las recetas de los imperialismos, tanto inglés como yanqui, que cortaron de raíz toda posibilidad de industrialización de los países periféricos, entre ellos la Argentina, que tenía mucho potencial, y seguimos siendo el granero del mundo. Macri dijo en su momento, por eso es un modelo que se va repitiendo, que arranca con la Revolución del 55, la Revolución Libertadora, sigue por ahí Frondizi en ese modelo desarrollista, quiere introducirla o reintroducir la industrialización, pero dura 3 años, otro golpe de Estado. Viene el tercer peronismo bastante inclasificable y con una coyuntura social y política muy difícil. La dictadura viene a barrer definitivamente con la industria nacional, lo consigue a medias. Otro intento de Alfonsín, viene el menemismo, la rompe de vuelta, parecía definitivo. El kirchnerismo empieza a regenerarlo, viene el macrismo y dice: nosotros tenemos que ser el supermercado del mundo. ¿Qué es ser el supermercado del mundo? Bueno, vender alimentos, pero no vender... O sea, ¿qué te quiero decir? No venderle el cerdo a los chinos, venderle el alimento para que los chinos hagan el cerdo y los cerdos después nosotros comprarlos. Una cosa de Benetton, digamos, que viene, compra ya ni siquiera las ovejas, sino directamente las tierras. Entonces las ovejas también son de él, y después pagamos los pulóveres Benetton más caros que... En dólares. Claro, en dólares más caros que en Inglaterra. Claro. O en Italia. Entonces, ese es el modelo que para nosotros es empobrecedor, que tiene que ver mucho con el colonialismo tradicional del siglo XIX, del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, y que, bueno, los progresismos no hemos podido dar un paso ahí para salir de ese atolladero. No digo que sea fácil, uno mira el gobierno de Lula y se esperanza, pero bueno, Lula está grande también, y también perdió las elecciones y las perdió por derecha, con un outsider. Outsider, ¿no? Sí. Outsider del discurso, recontra insider, porque el tipo era... Yo creo que excede también a Estados Unidos y es Occidente. Es Orbán en Hungría, Meloni en Italia, quién sabe, dentro de 10 días Le Pen en Francia. El año pasado... Bueno, Macron tampoco es un niño de pecho, quiero decir, no es un hombre de izquierda, digamos, no es Grabois. Por supuesto, no, claro. Por eso llama más la atención todavía. Países que además, por eso digo que hay que analizar, si bien lo global, por supuesto, es trascendental para analizar todo, pero también las coyunturas locales son distintas. Acá no tenemos un problema migratorio y votamos a la derecha, y en Francia sí tiene un problema migratorio y van a votar a la derecha aparentemente, o en Italia. Es multicausal. Me parece que la irrupción de las redes sociales, y me parece que hay mucho de falta de análisis también, mucha inmediatez en todas las decisiones que vamos tomando. Lo mencionaste al pasar hoy, menos reflexión y mucho más sentimiento. Entonces cuando aparece un líder con el que el yo frustrado me puede identificar, que está diciendo lo que yo no puedo decir, porque no tengo voz más allá de escribir un posteo en Facebook o un comentario en Facebook, pero bueno, este tipo representa mi enojo. Milei quizás es el ponente máximo de eso, y por eso tuvo 56% de los votos en un balotaje. Vos arrancaste hablando justamente de que ahora estás, digamos, o en este último tiempo has estado dedicándote a estudiar historia, entre otras cosas, porque justamente sentís que es una herramienta que te permite ejercer algo que evidentemente también ha sido tu pasión, por lo menos más juvenil, que fue el periodismo. ¿Cómo ves en estos tiempos? Porque una cosa es pensar el periodismo de Moreno, lo que hacía Moreno. A nosotros en el programa comentábamos esto de que fue el primer acto de gobierno, o uno de los primeros actos de gobierno era un decreto donde ellos decían que el pueblo tenía derecho a saber lo que sus representantes estaban haciendo. Es conmovedor pensarlo así, ¿no? ¿Qué sentís vos que, digamos, tenés esto de que ahora quizás no estás ejerciendo el periodismo plenamente como periodista al aire o en un medio de comunicación, pero que seguramente no dejás
digamos, el gusto por esa mirada. No, claro, yo soy ante todo periodista, eso sin lugar a dudas. Y bueno, sí, el caso de Moreno es interesante porque de alguna forma inaugura en Argentina, o en el virreinato del Río de la Plata en ese momento, un virreinato que quería dejar de serlo, inaugura una forma que tampoco es privativa de los medios periodísticos argentinos o de la región, sino que en todo el mundo fue siempre así, el órgano de propaganda de un proyecto político. Si acá nos comimos algunos, incluido la curva de los 90, del periodismo objetivo y desinteresado de las cuestiones políticas, no fue así nunca. Y en Argentina tenemos casos clarísimos: la Gaceta de Buenos Aires con Moreno, el diario La Nación con Bartolomé Mitre, Clarín con Noble. Noble funda Clarín porque quería ser presidente de la Nación, no porque le interesaba el periodismo o la necrológica de Clarín. Horacio Masachesi fundando Noticias de la Costa, Ranieri fundando el Río Negro, y toda la familia Ranieri después durante 100 años teniendo un medio de difusión de ideas, como tenía la izquierda sus medios de difusión en todos lados, incluso en Argentina, por supuesto. Hay muy buenas publicaciones orgánicas todos de la los izquierda. partidos, el Partido Obrero, el FCT, tienen Prensa Obrera, sí. Hay un montón. Una forma de comunicar los valores de determinado sector político, ideológico. Y está muy bien, está muy bien. Bueno, con la modernidad o con las últimas décadas, eso por ahí fue un poco cambiando. Walsh es otro gran periodista que, bueno, uno no puede decir que Walsh fue objetivo. Objetivo no existe. Es un militante político que hacía periodismo y que incluso hacía y dirigía publicaciones que estaban prohibidas por las distintas dictaduras, no solamente por la última. Entonces, el periodismo siempre tuvo eso. Sobre la versión que estudié yo del periodismo, que imagínate, finales de la década del 90, un boom de gente que quería hacer periodismo, y teniendo como modelo Página 12, Jorge Lanata. Que ahora es como, para quien no sabe que eso fue así o no lo tiene tan fresco, es como, Lanata es... Un nene progre de 25 años lo quiere matar, pero era así. Bueno, Jorge Lanata, con todo ese grupo de periodistas que algunos siguieron en esa senda ideológica, 7K, Tenenbaum, María O'Donnell, entre otros, que ahora algunos los tildan de Corea del Centro. Bueno, ellos mismos Sí, porque juegan con eso también, sí. ¿no? Pero digo, se plantearon como un aire, una bocanada de aire fresco en un momento de medios sumamente adictos al poder, tanto con Alfonsín, hasta que se enojó Clarín con Alfonsín, cuando Alfonsín se pelea sobre todo con la sociedad rural, como con Menem ni hablar, donde había coincidencias ideológicas y muchos negocios también, ¿no? Y bueno, con Néstor también al principio. Néstor es quien en 2007, antes de que asuma Cristina, le firma la posibilidad de que se unan Cablevisión y Multicanal a Clarín para quedarse con todo el mercado de cable. Hoy hablar de cable es una cosa también arcaica, ¿no? A pesar de que pasó hace un ratito. Pero bueno, lo que quiero decir es que ese modelo de periodismo objetivo, contrapoder, fue efímero, la verdad, por lo menos lo que noté yo. Y después tenemos, además, realidades locales que no son las nacionales. El periodismo hay que financiarlo como cualquier otra actividad. En el interior del país se depende casi en forma exclusiva de la pauta publicitaria del Estado. Evidentemente no es un mal argentino, del interior de la Argentina nada más. El otro día en Fopea, Daniel Haddad, dueño de Infobae, el medio más leído de habla hispana en el mundo, más que el diario El País de España, por ejemplo, dijo que el gran problema en Latinoamérica, de México hasta Argentina, es que el 70% de los ingresos de los medios es de pauta estatal en toda Latinoamérica. Bueno, eso hace que la independencia periodística sea ínfima. Con lo cual pareciera que se pierden voces alternativas a ciertos procesos de poder y de gobierno, que no necesariamente a veces es lo mismo. Sí, pero bueno, ¿no? a la vez asistimos a una multiplicidad de voces como nunca antes a través de Internet. De las redes. Y de las redes y de Internet. Hoy poner un medio de comunicación sale 0 pesos, literalmente. Te sale pagar una conexión a Internet, o puedes ir a un bar y tomar un café y abrir un medio de comunicación. Esa posibilidad no estaba antes, era imposible. Después, bueno,
insertarte en el mercado, tener audiencia, eso es otra cosa. Pero bueno, no, estamos ante una... Ignacio Ramonet, director de Le Monde Diplomatique, escribió hace ya como 10 años un librito cortito que se llama La explosión del periodismo, donde el tipo ya hace 10 años veía que esto no daba para más, y sobre todo en lugares como los nuestros, ¿no? Bueno, hoy tenemos en Río Negro un sistema de medios absolutamente explotado, con salarios, en el mejor de los casos, salarios de hambre, en el mejor de los casos, y en general sin salarios directamente. Como una cosa más autogestiva. Absolutamente, claro. Autogestiva. Que termina siendo la explotación de uno por uno mismo. Exactamente, y tratando de que el Estado sea tu cliente. Claro. Y a la vez el poder al que en un sistema democrático, representativo, republicano y federal tenés que controlar. Claro, es muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. ¿Cuál es el placer que te produce escribir? ¿Qué sentís que pasa cuando estás vos, la máquina, no sé, supongo que no escribís a mano alzada, que escribís en una compu? Y al principio escribía en una máquina de escribir los dos sí, hacías clac, 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 los dos clac, primeros clac, años que estudié, ¿sí? Estudié en el siglo pasado, imagínate. Sí. Y los primeros años no tenía computadora, escribía en una máquina de escribir los informes y todo eso, la verdad que era... Bueno, qué sé yo, me cuesta y además no me gusta el resultado, a veces ¿No tremendo. te gusta? Contame tu relación con Borges. ¿Por qué te gusta leer a Borges? Yo la verdad que no le había dado mucha bola en la juventud a Borges y... ¿Por cuestiones ideológicas o porque era así un como poco, medio...? Un poco sí, y un poco era más difícil que el resto. Yo soy muy fanático de... Sí, capaz que es medio grasa lo que voy a decir, pero bueno, el tipo ganó un premio Nobel. García Márquez. De García Márquez, claro. por supuesto. Es un tipo muy fácil de leer. Muy fácil de leer, muy llevadero. Muy cálido. Muy cálido. Como el Caribe. De izquierda. De izquierda. O sea, era todo lo que estaba bien. Exactamente. Entonces, bueno, que por ejemplo nunca leí a Vargas Llosa. Me dicen que escribe bueno. como los dioses, pero nunca lo leí porque el tipo es un caso. Ahora. Pero eran muy exacto. amigos, Vargas Llosa. Sí, claro. Eran muy amigos. De izquierda, por supuesto. Sí. Pero como lo conocí se sin arruinó marca, después. Ya, después se arruinó. Nunca lo leí. Un error, claramente, por supuesto. Bueno, y un día el Diario de la Nación empieza a vender, creo que era los miércoles, suponete, el azul y el Bordeaux. Borges y Bioy Casares. Sí. Y bueno, ahí sí, empecé a tener todos los libros y bueno, ya tardaba una semana en leerlos. Aparte lo de Borges son, no me acuerdo quién dijo la otra vez, me leí todas las novelas de Borges. Entonces de Borges está bueno. Como Menem cuando leía Sócrates. Claro, una cosa así. Como son cuentos algunos cortos realmente. Bueno, nada, sí, una vez que entras a ese universo es muy difícil salir. ¿Has intentado escribir algo parecido? Sí, por supuesto. Contanos, ¿cómo es eso? Viste que Borges hay un par, no me acuerdo en qué libro ya, una serie de cuentos que siempre cuenta vía una tercera persona. Entonces el tipo dice, bueno, fui al peluquero y el peluquero me contó tal cosa. Y entonces, bueno, un par de cuentos que arranqué así. Esta historia me la contó el peluquero de tal... ¿Por qué sentís que no te gusta lo que escribís? No lo sé, qué sé yo, no sé, parece una cagada. Cuando te lees, decís, esto es una cagada. Tenía un profesor en Gráfica 3, en la facultad, que decía, a los textos hay que dejarlos madurar, cosa que en toda yo, además de definirme como periodista, soy un periodista de gráfica yo. No existo más, no tengo ninguna chance. De gráfica que quiero ver impreso al otro día lo que escribí hoy. Y bueno, el profe decía, a los textos hay que dejarlos madurar. Lo puse en práctica siempre. Escribo muy rápido, entonces bueno, escribo el texto y lo dejo. Cuando laburaba en el diario no lo podía dejar el otro día, lo dejaba 10 minutos, 15, me preparaba el mate, qué sé yo, y volvía sobre el texto para ver, porque hay cosas que efectivamente cuando vos escribís y lo lees enseguida no detectás los problemas que tenés. Entonces bueno, con los cuentos me pasa eso, pero como no los publico, ni sé si lo voy a publicar alguna vez, escribo hoy. Y dentro de 6 meses, cuando tengo ganas, hago clic en el archivo y lo veo y no me gustan. No me gustan, definitivamente. ¿Vos sentís que no dicen algo? ¿Ese texto no está representando algo de lo que vos sentís que es como una idea? ¿Qué es lo que sentís que falla entre lo que vos quisiste escribir generalmente y lo que que las historias no son buenas. Cuando escribo ficción, cuando no escribo ficción sí me gusta. Estamos hablando, ahora estamos en la parte de vos.
Por ejemplo, meses atrás, el año pasado, escribí en forma de cuento la experiencia que para mí fue una de las experiencias más fuertes de mi vida, que de hecho después hacer un poco de dirigencia política o responder afirmativamente ante una propuesta tiene que ver con eso, con el hacer. Cuando yo llego a La Plata como estudiante, yo jugaba al básquet acá y no tenía ganas de jugar. Tenía alguna posibilidad de hacerlo profesionalmente. No tenía ganas de meterme en ese mundo profesional. Y justo hay una convocatoria en la universidad, entonces voy, la Universidad de La Plata arma por primera vez su equipo de básquet de primera división, y entre la selección que había, qué sé yo quedo ahí, con un montón de chicos de La Plata y del interior, de 18, 20, 22. Para ser muy breve, desde nosotros colgar los tableros y pintar la cancha en un Zoom de una escuela, a terminar 4 años después con nuestro estadio, ascendiendo, saliendo campeones argentinos, etc. O sea, fue un proceso de 4 años muy corto en términos temporales, pero muy exitoso, que me marcó para siempre en relación al bichito por la dirigencia. Cuento un poco así, me puse a escribir sobre eso y me salió un cuentito bastante interesante, pero que es, está un poco novelado, debe tener 20, 25 páginas, no es muy largo. Y se lo mandé a un amigo de Trelew, con quien compartimos todo el proceso, y al entrenador de entonces, que fue quien armó todo el proyecto, que actualmente es el vicepresidente de la Federación de Deporte Universitario de Argentina y el director del Instituto de Educación Física de La Plata. Bueno, y en un momento yo se lo mandé por WhatsApp en un archivo y en un momento al otro día, a la mañana, me llama el entrenador llorando. Me hiciste emocionar, y decía, bueno, yo también lo había escrito y ni lo había leído yo, se los mandé para compartirlo. Y el amigo de Trelew me llamó y me dijo algo similar. Estoy dando una clase, estaba dando una clase de educación física, el profe de educación física, y no puedo parar de leerlo, me decía. Entonces, bueno, quiere decir que cuando yo vuelvo al texto está bueno, la verdad, le corregiría algunas cosas, por supuesto, pero está bueno, me gustó eso que escribí. Eso es una de las poquitas cosas que me gustó que escribí. Bueno, es interesante de todas formas la diferencia entre lo que vos mirás de tu propio texto y lo que los otros pueden eventualmente disfrutar. Pero bueno, también siento que es un texto animarse a pero también siento que es un texto que si yo te lo doy a vos, no significa demasiado, porque si bien yo doy un contexto y cuento una historia, obviamente si la viviste y sos uno de los protagonistas que están mencionados, más vale se te va a caer una lágrima, digamos. Soy bastante, en eso ¿te gusta? Claro, meter el dedo en la llaga, pero no sé si será bueno para un tercero que no tiene nada que ver con esa historia. Bueno, contame un poco, ya que lo trajiste a colación, esto de qué significó o por qué sentís que comenzaste tu andar en este camino colectivo de la participación, no solo en el proyecto político, sino, digamos, en la función pública. Fuiste funcionario municipal hasta hace nada. Sí, bueno, ¿qué te llamó? Primero por una convocatoria de Pedro, de Pesati, a quien conozco hace 20 años, por mi carrera periodística, sino por mi carrera dirigencial. Yo había sido en el deporte, lo que estabas dirigente hablando. Deportivo, exactamente, en Villa Congreso, en San Martín, y había presidido durante 2 mandatos la Asociación de Valle Inferior de Básquet. Y bueno, ahí habíamos laburado mucho con todos los clubes, con la provincia, con Pedro, que era vicegobernador en ese momento, y a partir de ahí es que me convoca. Y bueno, sí, no lo dudé porque siempre me gustó, primero porque soy viemense y interesante que te paguen por algo que a vos te gusta hacer. Que bueno, es ideal. Sería digamos, como el derecho que todos deberíamos tener, que nos claro, paguen por algo que nos gusta. Bueno, por eso digo, soy un apasionado del periodismo y viví el periodismo durante mucho tiempo. De la dirigencia, de hacer cosas, esto que te decía, y también ciertos niveles la dirigencia deportiva debería ser rentada porque dejas mucho y bueno, es una forma también de profesionalizar y reconocer, incluso acá te estoy hablando de Río Negro. ¿Qué te llevó a estar en lo público y además a ser funcionario? Y hoy, si bien es cierto que no desde el punto de vista del funcionario, pero sí seguís formando parte intrínseca del poder, sobre todo ahora de la provincia. Poder llevar adelante en la práctica las ideas que uno tiene. Y ahí uno aprende un montón además. Yo creo que cuando vuelvo al periodismo, que
no tengo duda que voy a volver, voy a tener más herramientas que cuando dejé el periodismo para entrar a la función pública. Porque entendés muchas cosas. Por ejemplo, que hay una estructura contra la cual vos tenés que luchar para poder desarrollar tus ideas. ¿Cuál es esto? Hay una estructura institucional en el Estado. Burocrática, muy firme, permanente, consolidada, que está buenísimo. Me pasó en la municipalidad algo que para mí es muy bueno, que no sé si todas las municipalidades del país lo tienen, porque no lo veo ninguna otra, la verdad, pero yo no lo veía así de afuera, que es la defensa del empleado municipal del propio Estado municipal. Y eso me parece recontra bueno, porque no va a poder venir ningún loquito a hacer cualquier cosa, y eso está muy bien. Entonces, también en ese defender, y el famoso esto siempre se hizo así, uno se encuentra con limitaciones, además de las limitaciones propias que te impone la coyuntura externa, digamos, ¿no? Uh-huh, sí, pero sí. El sistema y la consolidación del sistema burocrático... Hay algo en lo procedimental administrativo que no te lo llevas puesto así. No te lo llevas puesto, que está bueno que no te lo lleves puesto, pero que a la vez es bastante limitante. Hay que buscar un justo equilibrio. Por ejemplo, con los organismos de control. Yo creo que los organismos de control terminan, sobre todo de control interno del Estado, no el externo, porque de última tenemos el Poder Judicial, que si funcionario de maravilla sería lo mejor dejar que los funcionarios hagan y que después vayan a rendir cuenta ahí a la PRIDA y 25 de mayo. Termina siendo una maraña burocrática que le cuesta mucha plata al Estado y le quita eficiencia para llegar con la solución al vecino. En mi caso, si querés, de lo deportivo, que por ahí es lo que más me identifico, al club, al deportista, etcétera, etcétera. Digo, si para entregar 2 pelotas el Estado municipal las tiene que pagar el doble del precio del mercado, comprarlas hoy, entregarlas dentro de 20 días, cuando el torneo es el domingo, está mal. Y eso tiene que funcionar de otra manera. Y bueno, esa es una limitante que tiene el Estado. Me parece que en algún momento hay que revisarlo. Y me parece, volviendo al inicio de la charla, parte de la falta de respuestas que ha dado el Estado a las necesidades de la gente. Hoy, por ejemplo, en Viedma tenemos 3 defensorías del pueblo: la nacional, la municipal y la provincial. Y la provincial, como si fuera un juego de mamushkas, ¿no? Claro. Y el Estado, y hay que ver cómo siente el pueblo la defensa. Por supuesto. Pero además de eso, digo, el Estado es uno solo, no hay 3 estados. Es un solo Estado. Son diferentes estamentos. Y diferentes responsabilidades. Sí, sí. El Estado nacional no recolecta la basura, el Estado provincial no recolecta la basura y el Estado municipal no es el encargado de proveer la seguridad. Por mencionar 3 cosas distintas. Entonces, si cada uno hace lo que le corresponde, vamos a estar dando mejor respuesta. Ahora, nosotros no le podemos ir a exigir al Estado municipal que, no sé, tenga una agencia espacial. No tiene recursos, no tiene cómo, no tiene de dónde sacar nada. Al Estado nacional le podemos exigir que tenga y que sostenga INVAP, incluso al provincial, sí. Pero al municipal de Bariloche, ¿no? Lo mismo con cualquier otra cosa. Pero la experiencia, digamos, en términos generales, por eso seguís participando, ha sido positiva. Sí, ¿Sentís que todavía tenés algo que dar a lo común? Sí, sobre todo estoy comprometido con Pesati. Creo que es un hombre que hoy está de moda decir la B, digamos, ¿no? Me parece que Pedro la ve y que Río Negro tiene buenas perspectivas de futuro. Siempre creo que, volviendo a la cuestión de la historia, que hoy estamos mejor que antes. No digo que el año pasado, ni que en 2015, ni que en 2005. Sí, en una proyección histórica. La vida cotidiana de 2024 es mejor que la de 1924. Mucho mejor. Hay más expectativa de vida, la gente vive más, la gente vive mejor en general. No creo que todo el tiempo pasado fue mejor, todo lo contrario. Y bueno, por eso necesitamos los mejores hombres y mujeres que puedan visualizar el futuro. Y bueno, me parece que Pedro, en el caso nuestro de Viedma y del este rionegrino y de la provincia de Río Negro y del norte de la Patagonia, porque ya tenemos que empezar a pensarnos así, sobre todo con lo que está pasando en Vaca Muerta, Sierra Grande, etcétera, etcétera. Me parece que es un tipo que la tiene clara y que además yo trabajo muy cómodo con él porque tengo toda la libertad del mundo para hacer y decir lo que quiero. No es fácil conseguirlo en los políticos locales, por lo menos.
Vamos a ir cerrando No. y te agradecemos Por todo favor. tu tiempo. Uno de las efemérides, el Día del Padre, que fuiste padre muy joven, nos gustaría que nos cuentes dos cosas, digamos. Una, cómo describirías a tu papá a través de una cualidad y que nosotros podamos compartir con vos, digamos, de esa manera, algo del orden de la imagen, de la representación, digamos, de tu papá. Bueno, primero no fui papá tan joven, 25 años tenía, pero mi viejo Hola. tenía 2 ya a los 25. ¿En serio? Claro, sí, mi papá fue padre a los 19. Bueno, mi viejo murió el año pasado y venía luchándola muy mal. Yo, si lo tuviera que definir, toda la vida fue un busca, digamos. Un hombre que no había terminado el primario, de Bahía Blanca, del barrio de Bellavista, que en el 80, yo nací en el 80 y en el 83 se vino para Viedma. Había sido viajante, comerciante, había vendido lo que se te ocurra. Y de muy muy joven se había puesto de novio con mi vieja, que era 6 años más grande. Tenía 25 cuando nació mi hermana más grande y mi viejo tenía 19. Y bueno, vino acá No cualquiera conquista una señorita de 25 a los 19. en los bailes de Bien estudiantes. Se bailaban lento. Y vino a Viedma a poner hoy sería una pyme, en el 83 una fábrica de lavandina y detergente. Estuvo ahí unos años esa fábrica. Nos fuimos a vivir en el 85 cuando lo entregaron al barrio América. Antes alquilábamos. Y pues ya en el barrio América él también tuvo una participación política vecinal bastante importante. Fue presidente del consorcio, en ese momento estaban los consorcios todavía. Pero fue albañil, por ejemplo, todos los canteros del barrio América y el playón polideportivo los hizo él siendo presidente con sus propias manos. Pegaba los ladrillos y todo. Más un grupo de gente, obviamente, que lo acompañaba. Pero siempre estuvo ahí en la familia esa participación política. Muy alfonsinista, mi vieja también, más hachesistas en los 90, en los 80 y pico 90, y ultra kirchneristas en su última etapa, los dos. Sí. Mi vieja murió en 2006, cuando el kirchnerismo estaba en su apogeo, digamos. Néstor era un gran ídolo, porque de alguna forma también levantaba muchas de las banderas del alfonsinismo, siempre muy en contra de Menem, laburó en Gas del Estado junto con mi hermano, y cuando privatizan Gas del Estado en el 92, creo, se quedan ambos sin trabajo. Volvió a la albañilería y a un montón de cosas. Mi vieja era docente de cerámica en la escuela 200, en el barrio del Bebé. Y bueno, nada, eso que te digo, siempre buscándole la vuelta. Después ya en los últimos años se acomodó, los últimos años desde el 2000, un poquito antes a lo mejor, junto con mis hermanos, con 2 despensas, una en el 2016 y otra en el barrio de Laugen. Pues se cansó de eso, nunca tuvo mucha visión para los negocios. Cerró los 2 negocios, compró unas combis para hacer junto con mi hermano y mi cuñado un emprendimiento de transporte. Justo 2001, 2002, no era la mejor época. Así que bueno, rápidamente debieron vender eso y volver a los negocios. Y bueno, ahí sí, con la recuperación económica les fue mucho mejor. Del barrio América nos fuimos al barrio Lauquen, yo ya estaba estudiando. Igual yo cuando volví de La Plata viví un año nada más con ellos y después ya emprendí la vida familiar propia, digamos. Y bueno, después ya sus últimos años también con el negocio, pero bueno, ya estaba mucho más acomodado económicamente, más consolidado. Pudo viajar a Europa 4 o 5 veces a conocer primero, ya de muy grande, y después a visitar. Tenemos familia en España y Portugal, así que a visitar a familiares que se habían ido también, recién entrados en los 80, que se había vuelto en el caso de mi tía, porque era española y se habían ido huyendo de la guerra civil española. Volvió a España con mi tío y bueno, sus hijos argentinos estaban allá, entonces bueno. Y terminó siendo, me parece, un tipo bastante feliz, muy descuidado de su salud, y eso le pasó factura en los últimos años. Eso, lo definiría como un hombre que no tenía problema de hacer cualquier cosa, que laburaba mucho y que estaba muy presente, muy ¿Sentís presente. que hay algo de eso de él en vos? No, de ninguna manera. ¿No? No, sí en estar muy presente, porque algo que él siempre me decía, por ejemplo, a mí me gustaba mucho jugar al básquet. Y jugaba de muy chico y siempre estuve en todas las selecciones de Río Negro y esas cuestiones. Entonces jugábamos un torneo en Córdoba y mi viejo y mi vieja iban.
jugábamos en Jujuy, mi viejo y mi vieja iban. Te digo, gente que no le sobraba nada. Hacían todos los sacrificios para estar donde estaba yo, porque además yo llegué, digamos, mi hermana me lleva 16 años y mi hermano 15. Yo fui como un regalito ahí de último momento. Mi vieja tenía 41 años cuando yo nací. Entonces, bueno, era como casi nieto también, un poco. Y qué sé yo, jugábamos cuando jugaban en La Plata iban a ver los partidos a La Plata, los partidos importantes, ¿no? Las finales, tal cosa, tal otra. Y bueno, entonces siempre estuvieron muy presentes. Y siempre mi viejo me decía, qué sé yo, en el 94 hay que ir a hacer un campus a Estados Unidos. Me pagaron, estuve un mes en Estados Unidos jugando al básquet y me lo pagaron con un esfuerzo descomunal. Entonces, bueno, muchas gracias, ¿cómo te voy a devolver esto? Dice, todo lo que nosotros te damos, te lo tendré que dar a tu hijo cuando tengas. ¿Y sentís que eso lo estoy recumpliendo? ¿Lo estás cumpliendo? Sobradamente. ¿Qué nos contás cortito de Ian? Bueno, no, es una cosa increíble. No, estoy muy contento con mi hijo. Muy contento. Sí, es un chico que ya cumplió 19, hace poquito, el Día del Periodista, 7 de junio. Bueno, estudia ciencias políticas, así que los viajes cuando vamos, el año pasado fuimos, ya no nos acompaña mucho la verdad, pero fuimos a Bariloche 4 días y a la casa de un amigo y a la madre la volvimos loca, pues 10 horas para allá y 10 horas para acá hablando de política, nos ponemos insoportables. Pero bueno. O sea, que te gusta eso. Sí, y él también, así que sí, re contento. Y bueno, ahora está por venir, así que... ¿Estás contento? Muy contento, por supuesto. Juan, algo que quieras decirnos para cerrar esta entrevista, algo que no tenga que ver con lo que te preguntamos, sino con lo que nos quieras decir. No, me parece que, digamos, primero el agradecimiento, por supuesto, a vos, a Martín, a la radio por el espacio. Tratar de los que tenemos algún micrófono, hoy muchos tenemos formas de expresarnos, como decíamos recién, con las redes, con un video, con lo que sea. Tenemos que inocularnos optimismo en el presente y en el futuro, digamos. Que son procesos que vamos viviendo, muchas de las cosas que nos pasan quizás son correcciones de la Matrix del sistema y que sin duda vamos a estar mejor porque el mundo es progresista y la historia es progresista, la historia es progreso, dialéctica, diría Marx. Sí, Hegel sobre todo. O Hegel, bueno, pero Marx toma Hegel, ¿no? Hegel. Así que sí, me parece que así como se vive mejor hoy que hace 100 años o que hace 200, ni hablar que hace 500 en medio de la Edad Media, vamos a vivir mucho mejor en los próximos años y es algo que tienen que internalizar también los pibes. Lo que nos ha pasado y lo que nos está pasando es que estos discursos que tienen su correlato real, por supuesto, ¿no? Pero calentamiento global, nos vamos a extinguir, el hiperambientalismo, está todo mal, somos una sociedad peor, nos estamos mal, y la verdad que los datos no demuestran eso. Bueno, hace 20 años se hablaba de la superpoblación del mundo, había novelas que no iba a haber comida para nadie, resulta que el mundo está teniendo un crecimiento económico mucho más grande que el crecimiento poblacional, con lo cual vamos a atender más, me parece, a que nadie se muera de hambre que a que nos quedemos sin recursos. Entonces, seamos más optimistas. Ese es el último mensaje que quiero dar. Bueno, esperemos que nos volvamos a encontrar pronto. Ojalá. Gracias. Por favor, muchas gracias a ustedes.